Ya estamos grabando. Y ahí debería estar viendo mi pantalla, si no me equivoco. Sí, ¿Me confirmo? sí, profesor. Perfecto. Sí, esta pantalla completa. Ya, nos toca revisar la unidad número 3 de innovación y emprendimiento, en donde vamos a revisar, o a lo que se refiere en particular, o son a varias herramientas de evaluación de la situación de una empresa o organización. ¿Ya? Vamos a ver varios análisis que se pueden hacer desde distintos aspectos para poder tomar decisiones en base a ellos. ¿Ya? En particular, vamos a ver los tres más importantes que aparecen en el contenido, pero el contenido aparece ahí unos más y con algunos más detallitos, ¿cierto? Ahí, como le he dicho siempre, la idea es que pueda revisar los contenidos porque ahí está el detalle completo de todo lo que está en la unidad, más en la clase vemos los aspectos más importantes referente a cada una de estas, ¿ya? En particular, lo que vamos a revisar son tres tipos de análisis que podemos realizar a una empresa u organización, que son el análisis Pestel, las cinco fuerzas de Porter y el análisis FODA, que seguramente usted ya en alguna, sobre todo el FODA, quizás lo más probable es que alguna otra asignatura o otro curso lo tiene que haber visto, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces, ahí yo creo que lo vamos a ver más, de manera más rápida. Bueno, vamos directo al grano. Los tres análisis que vamos a hacer, que son el análisis, el PESTEL, las fuerzas de Porter y el FODA, son análisis que nos van a permitir, como le decía en un principio, poder analizar la situación de una empresa u organización desde distintos aspectos. ¿A qué aspectos? Por ejemplo, el análisis PESTEL lo que busca es hacer un análisis macro. Vamos a ir como estos tres análisis van como de lo macro a lo particular. ¿A qué me refiero? Que el análisis PESTEL no vamos a tomar en cuenta la organización en sí misma, sino que vamos a tomar en cuenta el entorno global a nivel país, por decirlo de alguna manera, en el que se encuentre inserta, para ver cómo nosotros, la situación en la que nos vamos a involucrar. ¿Ya? En ese sentido, el PESTEL es un acrónimo de análisis político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. ¿Ya? Ese es el acrónimo de PESTEL. Ahora bien, la idea de esto es, como le digo, analizar estos seis elementos a nivel macro. ¿Ya? Súper a nivel macro, no concentrarnos en la propia organización, sino que ver dónde estamos insertos, como le decía. Y lo vamos a ir viendo con un ejemplo que aparece acá en el contenido, pero también me interesa que la dinámica la vayamos haciendo sobre un análisis también que podamos ir haciendo entre los dos, ¿ya? Por ejemplo, este análisis Pestel que está acá, que es súper breve, habla sobre el tema de los vinos, ¿sí? Sobre una empresa de vinos que está haciendo este análisis Pestel para saber con respecto a cómo se encuentra en el entorno, en el país, ¿ya? Por ejemplo, con la P, que es lo político, dice que hay nuevos tratados de libre comercio. Entonces, se da cuenta, entonces son análisis macro. Entonces, en el aspecto político, si dice que hay nuevos aspectos, nuevos tratados de libre comercio, eso es una ayuda. Aquí el PESTEL no se centra en que los aspectos, cada uno de estos seis aspectos sea bueno o positivo. Uno puede colocar los aspectos positivos y negativos. La idea es ponerlos todos o la mayoría que uno identifique, ya sean positivos o negativos, son para poder saber en qué entorno me voy a meter con el negocio que quiero hacer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esta empresa de vino, lo que se identifica en lo político es que hay nuevos tratados de libre comercio. Entonces, eso quizás le va a permitir a la empresa, si es que en un corto tiempo crece, poder mirar hacia la exportación y poder vender el producto, en este caso los vinos, fuera del país. También está la E de económico, que habla sobre la devaluación de la moneda, perdón, en mercados clave y el tipo de interés bajo. Aquí, cuando hablamos de cosas económicas, de aspectos económicos, también son macros. Por ejemplo, tasa de interés, como habla ahí, el tema de la devaluación de la moneda, si los intereses en el país son bajos o altos, el tema de las ayudas económicas, por ejemplo, para incentivo de creación de empresas que pueden haber en el país, ese tipo de cosas. ¿Ya? Todo macro. Luego está la S de lo social, que habla de la larga tradición de consumo de vinos y la alta percepción de calidad, ¿cierto? Porque aquí en Chile hay consumo de vino y también hay precisamente una alta percepción de la calidad, entonces eso quizás puede ser un punto a favor en que
podamos meternos en este negocio. Luego está lo tecnológico, que ahora sobre los avances tecnológicos del sector, aunque no es muy específico, y la selección de uva a mano versus uso de maquinaria. Está toda la palabra junta, pero es versus uso de maquinaria. Entonces, habla sobre los avances tecnológicos del sector. De hecho, Chile es de las empresas más tecnológicas con respecto a la producción de vino, a todo esto, y la selección de uva a mano versus maquinaria, que ahí se puede tomar como algo positivo o negativo dependiendo del negocio que uno quiera eh, realizar. Si queremos un vino más exclusivo, qué sé yo, más artesanal, a mano, ¿cierto? Y si queremos uno más industrializado, utilizamos quizás maquinaria que nos permita hacer rendir más. Luego está la E de lo ecológico, que habla sobre ahí la creciente apreciación del vino ecológico. Más que el vino ecológico, que ahí lo dice explícito, pueden ser, por ejemplo, las variedades de vino eh, que son orgánicos. Entonces, quizás eso es un punto que aquí se ve en este análisis Pestel sobre esta empresa de vino, que hay una apreciación del vino orgánico que está por sobre quizás los precios y es mucho más apreciado que el vino normal, entre comillas. Y lo L, que es lo legal, que son las regulaciones del vino, según la OMC, ¿cierto? Que es una organización encargada precisamente de la producción vitivinícola, que ahí están las regulaciones no solamente de esta organización, sino que pueden ser las organizaciones, el tema legal a modo país. Por ejemplo, qué tan difícil es poder montar una empresa de este tipo en el país si hay, precisamente como lo hablamos, que igual va relacionado con lo económico, si a nivel legal hay algún tipo de incentivo para poder hacerlo, si hay restricciones también. Recuerda que esto no solamente es positivo o negativo, solamente positivo, perdón, sino que es positivo y negativo. Entonces tenemos que ver los dos aspectos. Y mientras más aspectos pongamos acá, mejor va a ser. Aquí hay poquitos para poder entenderlo de mejor manera, pero si uno encuentra más, ya no es que haya que poner uno positivo y uno negativo, o solo lo positivo o solo lo negativo, sino que hay que poner varios. Aquí lo importante es hacer ese análisis a nivel macro para poder saber en qué entorno a nivel país me voy a instalar con mi negocio. ¿Sí? Ahora bien, eso con respecto al pastel. Entonces me gustaría que fuéramos en conjunto, entre los dos, haciendo un análisis de algo práctico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos poner entre los dos, ¿cierto? Y vamos a ser negociantes, y supongamos que entre los dos queremos poner una panadería en un barrio de Santiago, ¿cierto? Pero queremos diferenciarnos de alguna manera, ¿sí? Y crecer. Esa es nuestra expectativa. Entonces, si nosotros hacemos un análisis PESTEL, ¿cierto? Sobre esto, ahí lo vamos a hacer entre los dos porque somos socios. Si vemos el aspecto político, yo, por ejemplo, podría decir que hay regulaciones sanitarias estrictas para el tema de aquí de la confección de comida y en este caso pan en Chile. El tema del SAC es súper jodido y hay que sacar muchos permisos y eso es un tema a considerar si nosotros queremos poner una panadería. Entonces ahora le pregunto a usted, socio, Rodi, ¿qué otra cosa política, aspecto político quizás podríamos considerar para poner, considerar a nivel país para efectos de nosotros querer poner una panadería? ¿Se le ocurre algo? Si hablando así de regularidades, como usted dice, pues Ujú. tema patente, creo. Eso, ¿cierto? La Eh, burocracia municipal que hay para sacar, aparte de lo sanitario. Entonces, muy bien, ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que hay que hacer mucho papeleo, hay que sacar el tema del servicio de impuestos internos para las boletas, hay que sacar los permisos municipales, que cada municipalidad hay que sacar permisos diferentes. Entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos aspectos políticos, ¿ya? Luego, lo económico. No sé si quiere empezar usted, o empiezo yo de nuevo, eh, con respecto al económico macro. no. ¿Se le ocurre algo? Empiezo yo. Sí, sí, empieza a ver. Por ejemplo, ¿qué nos puede afectar acá? Cuando me refiero a afectar, puede ser, insisto, positivo o negativo. No le tomemos un tono de un lado ni de otro. Por ejemplo, un tema económico.
que nos podría afectar el tema de, que es súper sensible este aspecto de las panaderías, el tema de la inflación, porque la inflación afecta a la harina, qué sé yo, el precio del petróleo también a nosotros como panadería nos afecta mucho porque el tema de transporte de la harina y de los insumos es súper importante, entonces un tema a tener precisamente en cuenta, el tema de la inflación. Entonces, y la inflación está subiendo poco, pero todavía no se estabiliza como hace algunos años atrás pasaba en Chile, que teníamos una inflación súper predecible y no tan elevada. Ahí tenemos un aspecto económico, por ejemplo. Considera. ¿Se le ocurre Mm, otra cosa? tema de economía que A macro, macro. sí, como pues puede ser tipo la ubicación donde nos queremos ubicar, porque la competencia va a depender del cuánto vamos a generar. Ya, eso tiene que ver con un análisis más en el entorno cercano, que lo vamos a ver con las cinco fuerzas de Porter más adelante. Pero recuerde que en el análisis PESTEL nos referimos siempre piensa en el PESTEL como a nivel país, no en el entorno cercano de nosotros, por ejemplo, el barrio, o pensar en Santiago, o pensar en el barrio donde nos vamos a ubicar. Entonces tenemos que pensar más a macro. Por ejemplo, otro aspecto económico en ese sentido podría ser, por ejemplo, no solo la inflación, sino que las tasas de interés. Dependiendo cuando vayamos a poner nuestra panadería, tengamos pensado implementarla, ¿cierto? Que puede ser en 6 meses, puede ser de inmediato, y a lo mejor nosotros queremos pedir un préstamo precisamente para poder montarla. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es alta, significa que la plata a nosotros no nos va a costar más cara. Entonces, vamos a tener que pagar mucho más para poder tener. Y si la tasa de interés es alta, eso implica que los bancos ponen más restricciones para poder prestar plata. Entonces, a lo mejor es un tema que tenemos que considerar eh, para poner nuestra panadería. Quizás esperar que las tasas estén bajas para que sea más fácil conseguir dinero y sea más barato. O si tenemos, qué sé yo, el fondo y tenemos las espaldas para que los bancos nos puedan prestar la plata y no nos interesa porque le tenemos mucha fe a nuestro negocio, nos lanzamos nomás y no nos importa quizás la tasa de interés. Entonces la tasa de interés, por ejemplo, es otro aspecto a considerar económico. ¿Se le ocurre algún otro económico, no? ¿O pasamos al siguiente? Respecto a la S, El económico. Empezamos con el E. De lo económico, si es que se le ocurre algo, si no pasamos a la S que corresponde a lo social. Acá lo mm, tenemos ahí, se lo voy a colocar para que tengamos ahí a la vista cada uno a lo que se refiere. usted habló sobre el tema de los intereses, los Ujú. bancos. mm, 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 es, de, sa- de saber, se puede decir en lo económico, de saber administrar bien mm, los presupuestos y los gastos, porque si no tienes un buen presupuesto y un buen gasto, va, vas a tener, en lo económico puedes ir a pérdida y pues, la empresa pasa a tener deudas. Perfecto, eso está bien, pero con un matiz, que acuérdate, el PESTEL, nosotros tenemos que ver qué cosas del exterior a nivel macro a nosotros nos pueden afectar, ya sea para bien o para mal. No tenemos que meternos cuando hacemos el análisis PESTEL todavía con nosotros mismos, ¿ya? Olvídate de nosotros mismos, nosotros queremos poner Ya. una panadería, pero todavía no nos metamos en cómo van a ser cómo el manejo de dinero en nosotros, nada de eso. Primero el PESTEL lo que busca es que nosotros queremos hacer nuestro negocio y queremos mirar afuera a nivel país y analizar todos estos 6 aspectos para ver qué cosas nos afectan para poder implementarlo, ya sea para bien o para mal. Por eso, por ejemplo, en lo económico hablamos de la tasa de interés, que si nos queremos endeudar,
tenemos que considerarla, si está alta, si está baja, y eso va a depender también si los bancos qué tan dispuestos están a prestar dinero. ¿Tú te das cuenta? Entonces eso es más de afuera. También hablábamos de el tema de la inflación, que la inflación también nos puede afectar porque si queremos a lo mejor tener un pan económico, vender quizás una de nuestras estrategias va a ser vender el pan más barato, vamos a depender mucho de la inflación, porque la inflación va a hacer que nos suban los insumos y eso va a afectar a que nosotros podamos tener el pan más barato. ¿Te das cuenta? Entonces es externo, está fuera de nuestro quehacer propio. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otro aspecto que podemos ver a nivel económico es el tema eh, el tema del PIB, del Producto Interno Bruto o el IMASEC, que tanto va creciendo. Porque si esos aspectos que son a nivel país tenemos buenos indicadores con respecto a esos dos indicadores en particular, tanto el PIB como el IMASEC, nos vamos a dar cuenta que la gente sí está consumiendo, la gente está gastando plata. Entonces, eso puede que afecte a nuestras ventas a nivel positivo. O al contrario, si están restringidos, si esos números están bajos, eh, significa que las personas no están gastando plata. Entonces nos va a costar mucho más vender, a pesar de que el pan es un bien básico y no le afecta mucho el tema de esos dos aspectos, porque la gente sigue comiendo pan igual. Esté más caro, esté más barato, tenga más plata, va a gastar, tenga menos plata. Son productos de la canasta básica, entonces no le afecta tanto como a otros productos que no son esenciales. Entonces acuérdate, son siempre estos seis aspectos son a nivel macro, lo que está afuera, en el ambiente, por decirlo de alguna manera, a nivel país. ¿Ya? Me propongo que pasemos a lo social. Por Eh, ejemplo, en lo social, ya, pan- espérame un Ujú, poquito. ujú. Ya me quedo un poquito con la duda. También puede afectar el tema de ¿cómo se llama? La subida o cuánto aumenta el IPC. ¿Te podría decir Sí, también? sí, de hecho también, muy bien, ese otro aspecto que a nosotros nos afecta, porque es algo externo a nivel económico país que a nosotros nos puede afectar, tanto para bien como para mal. Entonces, perfecto, ese otro aspecto económico que nosotros podemos considerar. Así que eso es, muy bien, Costó, pero logré. está muy bien. Entonces, lo social. Por ejemplo, en lo social también tenemos un aspecto súper marcado aquí en Chile, que Chile es el segundo país más consumidor de pan después de Francia. Entonces ahí tenemos un aspecto sociocultural que a nosotros nos favorece, que aquí la gente come pan todos los días, en la mañana, en el almuerzo y en la once. Entonces el pan es un producto que siempre se va a vender. Entonces ahí tenemos un aspecto social, ¿sí? No sé si se te ocurre otro, Mm, que nos podamos fijar a nivel macro que ocurre en el país a nivel social o cultural. Sobre el tema de los del panel. ¿Voy con otro? Sí, sí, vámonos. Por ejemplo, otra cosa, primero, somos súper consumidores de pan los chilenos. ¿Qué otra cosa podemos ver en lo social? Que está de moda también el tema de los productos artesanales, por ejemplo, el pan artesanal, el pan sin gluten, el tema del pan integral, eso también está como súper en boga, está Ah, como súper de acop- moda estos panes acopl- especiales. Entonces, ac- hay otro aspecto acoplarte, social. acoplarte a a la sociedad para generar tu producto, para que sea visto. Claro, entonces, por ejemplo, ahí tú estás sacando una estrategia o algo que nosotros podíamos aprovechar. Pero recuerda que el análisis PESTEL lo que hace es mencionarlos. Cuando uno tiene el análisis completo, uno puede a través de ese análisis que hizo, de esas menciones que hizo de estos seis aspectos, empezar a tomar decisiones. Por último, y como es a nivel macro, incluso uno podría decidir, analizando estos seis aspectos, si es que al final hacemos el negocio o no. Porque si yo hago un análisis PESTEL que es, insisto, a nivel macro de todos estos aspectos, y veo que son puras cosas negativas y que nos pueden afectar a mal, incluso no, o sea, es que no están las condiciones a nivel país para que nosotros pongamos el negocio. Es probable que nos vaya mal. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la gracia del festival. Es como un paso, eh,
antes de emprender para saber si, oye, ¿sabes qué? Si nos conviene emprender o ¿sabes qué? La situación en el país no está muy buena y no nos conviene emprender. O si nos conviene emprender o si están las condiciones, ¿con qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar a lo mejor en lo económico con un IPC bajo, con la tasa de interés alta, con respecto a lo sociocultural, que la gente está prefiriendo las cosas, a lo mejor no el pan corriente, sino que el pan sin gluten o el pan integral o los panes especiales, por ejemplo, el ciabatta. Entonces, acá en el pastel lo que nosotros es mencionarlos. Y una vez que uno menciona lo correspondiente a cada uno de los 6 aspectos, los analiza y ahí uno puede empezar a tomar decisiones o asumir estrategias. O incluso, como le decía, decidir si al final emprendo o no el negocio que quiero hacer. ¿Ya? Esa es la gracia del pastel. No sé si me va siguiendo la idea. Sí, algo estoy entendiendo. ¿Sí? Eso es. Continuamos con otro para que se siga entendiendo mejor. Por ejemplo, Ya. lo tecnológico. Por ejemplo, en lo tecnológico, lo evidente es que está el uso de las redes sociales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la intención de vender con delivery, está el tema tecnológico. Y sabemos que aquí en Chile el tema tecnológico con las empresas de delivery está súper en boca, está súper masificado y las personas compran por delivery. Entonces, ahí tenemos quizás algo que podríamos tomar que está fuera, que son las empresas de delivery, hacer asociaciones con ellas y quizás podríamos llevar nuestro pan a cualquier parte a través de estas empresas de delivery. Eso es un aspecto tecnológico, por ejemplo. No sé si se le ocurre otro aspecto tecnológico que esté ahí y que nosotros podíamos aprovechar con nuestra panadería. Un aspecto tecnológico que podemos aprovechar para nuestra panadería. Ujú. Lo de delivery. Eso es una. eh, Le doy otra, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de las apps de pago. También está súper aquí en Chile, que en otros países no es tanto, que aquí está súper masificado el tema del pago electrónico, el pago con la tarjeta, no con Facilidad de efectivo. pago. ¿Sí, sí o no? Aquí en otros países no es mucho lo que se paga con tarjeta, pero aquí ya el efectivo es súper escaso. Todos pagamos, yo creo, la mayoría pagamos solo con tarjeta. Y cuando tenemos que Bueno, pagar con sí. efectivo, nos empezamos a correr en círculos porque casi no andamos con efectivo. Entonces, por ejemplo, ahí hay otro aspecto tecnológico que está y que nosotros podríamos eventualmente, nos podría afectar, insisto, a nivel positivo o negativo. Que tu sistema de pedidos, que el sistema de pedidos sea online y no físicamente, que esté alguien físicamente en una caja, ahorraría mucha fila. Claro, muy bien. Ese otro aspecto tecnológico porque podríamos aprovechar que las ventas sean de ese tipo. O a lo mejor que la persona, a lo mejor hay tecnología y hay aplicaciones que, por ejemplo, la persona podría antes de salir de su casa, lo que quiere y nosotros cuando llegue se lo tenemos listo. Entonces, en vez de hacer fila, llega, le tenemos listo el pedido, la persona paga nomás con la tarjeta y se lleva el pedido. En vez de estar haciendo y pensando, qué sé yo, en la panadería, así hacemos que eventualmente pudiese tener más rápido su interacción con nosotros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el aspecto tecnológico. Ahora si nos vamos al ecológico, ¿se le ocurre algo que esté en el aire, así como con respecto a lo ecológico? Que en el pan es Ecológico. súper evidente, ¿eh? No, no es por ponerle presión, pero hay algo que está súper en boca, incluso con una ley por ahí. La ley, ¿Cómo? una ley Ujú. Con lo ecológico, relacionado con lo ecológico, y que nos afecta a nosotros, vendedores de pan, si es que queremos tener una panadería. que nos afecta a nosotros como panadería. Ujú. O se lo doy. Sí, sí, yo tengo mucho, Por, pero no. por ejemplo, el uso de las bolsas de plástico. Por ejemplo, está prohibido el uso de la venta de plástico, de la bolsa de plástico. Entonces, nosotros, a pesar de tener panadería, no tenemos que tener un aspecto ecológico a considerar, que no podemos vender nuestro pan con bolsas de plástico, hay que venderlo en bolsas de papel.
o con bolsa reutilizable. Ya. Entonces ahí tenemos un tema ecológico eh, fuerte, ya No sea con usar, envase no usar reciclable o, insisto, de papel, sin plástico. de la misma mano, no usar boletas, boletas, ¿cómo se llama? De papel, sino boletas electrónicas. Eso, muy bien. Pero eso sería en el aspecto ecológico o tecnológico. Ecológico, Ecológico, ¿cierto? Pero tecnológico sí, también, porque porque de hecho no, ya las boletas ya no se puede dar boletas en papel, ya todas las boletas son digitales. A lo más la maquinita te tira el voucher que sirve, que hace las veces de boleto igual. ajá. Pero sí, de hecho lo podríamos colocar ese aspecto en el tecnológico o ecológico. No, no es que algunos aspectos como este se pueden encasillar en uno solo, sino que se pueden encasillar en los dos, en este caso tecnológico y ecológico, o respecto a lo que estemos analizando a nuestro negocio, ponerlo en uno o en otro. Pero eso es. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en lo legal. Pasemos a lo legal. Algo que a nosotros nos afecta a nivel país, ya sea a nivel positivo o negativo, para poner nuestra panadería. Lo habíamos nombrado un poco al principio, nombramos como político, pero en realidad es legal. Ahí cometimos un pequeño error, ahora que lo veo. El tema mm, legal era, no, ecológico, todavía me Ujú, tomo ¿legal? legal. Un tema global que nos podría afectar a campanería, Ujú. no Que de cumplir hecho con, usted lo nombró no, cuando vimos lo no político, cumplir, que en realidad es lo legal, no no político. cumplir, no cumplir con procedimientos de los trabajadores. Claro, el Por cumplimiento de, seguridad, lo- de, lo- de los trabajadores, seguridad, ¿cierto? seguridad de trabajadores. Eso, muy Ejemplo, bien, ese es un la, aspecto a tener en cuenta. la El ley pago de del las SAT. cotizaciones. Ten en consideración que si tenemos, muy bien, que si tenemos trabajadores, tiene que ser con contrato, hay que pagar las imposiciones, hay que tener ese aspecto. Y un aspecto que nombró usted en lo político, pero que en realidad nos equivocamos y aspecto legal, el tema de los permisos municipales, que lo nombramos los dos, de hecho. El tema de los permisos municipales y toda esa burocracia está en el aspecto legal, no político. Ya, Así que ahí tenemos que, sí, ahí siempre se confunde un poquitito, uno tiende a enredar un poquito lo político con lo legal, pero ese es un aspecto legal, ¿sí? ves. Pero eso es. Entonces se da cuenta. Entonces, con todo estos análisis que nosotros hicimos para nuestra panadería en estos 6 aspectos, noso- eh, ahora que los nombramos, nosotros podríamos tomar decisiones en base a ellos. Tomar decisiones, como le dije en un principio, inicialmente, decir, ¿sabes qué? Están las condiciones para que nosotros pongamos nuestra panadería y nos vaya bien. Está el escenario puesto. Esto es como analizar el escenario. Esa era la palabra que estaba buscando antes. Esto es como analizar el escenario. Entonces, el escenario está positivo para que nosotros podamos poner nuestra panadería y lo hacemos. O sea, es que está muy negativo el escenario, así que no es quizá el momento, quizá hay que esperar un par de años más que al realizar el análisis Pestel de nuevo, las condiciones cambien o veamos otras cosas y ahí sí nos embarquemos. O el tema de que se nos ocurran propuestas de negocio o que se nos ocurran estrategias precisamente para poder utilizarlas en base a este análisis que acabamos de hacer. Entonces, de eso se trata este análisis PESTEL, de ver el escenario a nivel macro, a nivel país, cómo está, para poder tomar decisiones, ya sea decisiones o estrategias. ¿Ya? Eso es el análisis PESTEL entonces. No sé si le queda alguna duda hasta ahí. No, 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 ¿En qué me tenemos? se ve un poco muy claro y a donde quiere llegar la idea de cómo antes de iniciar un emprendimiento o una empresa, regirse por este procedimiento. Eso, perfecto. Entonces, como le decía, el PESTEL lo que busca es analizar el escenario macro para saber, insisto, cómo se presenta el escenario para nuestra organización o en este caso, nuestro negocio que queremos montar. Luego, si bajamos un poquito,
podemos hacer otro análisis, que son las 5 fuerzas de Porter, que estas nos van a permitir poder analizar el entorno próximo de nuestro negocio. Es como estábamos en lo macro, en lo más grande, entonces ahora bajamos un poquito, ¿cierto? Y vamos a hacer un análisis sobre cómo está el entorno, ya preocupándonos del negocio mismo, ¿ya? Ya no de lo macro, de los aspectos políticos, sociales, no. Cómo está el escenario. Ya no nos interesa cómo está el escenario macro a nivel país. Nos va a importar cómo está el nivel de competencia y el nivel de la industria en donde nosotros nos vamos a meter. ¿Sí? Entonces, vamos de lo macro y nos vamos a lo micro de a poquitito. Entonces, ahí tiene que ver las 5 fuerzas de Porter, en donde analizar precisamente cómo se comporta un poquitito la industria en la cual nosotros vamos a estar. Y aquí lo tenemos súper resumido, pero también, pero no significa que mal, sino que súper bien resumido. Perdón. Ahí sí. Entonces, estas 5 fuerzas de Porter parten con los nuevos entrantes, que tienen que ver con amenazas de nuevos entrantes. Como dice ahí, nuevas industrias atractivas que tienen buenos rendimientos atraerá nuevas empresas. Entonces, cuando hablamos ahí de los nuevos entrantes, si por ejemplo, eh, hablamos de que qué tan fácil o difícil es entrar a la industria en la que nosotros estamos o queremos meternos. Si hablamos de nuestra panadería, nosotros podríamos decir, sí, abrir, por ejemplo, una industria, perdón, abrir una panadería es posible, requiere inversión, pero a lo mejor no tanta como otras empresas. Entonces, eh, puede que se creen nuevas panaderías, ¿cierto? Que haya más competencia, que si nosotros, por ejemplo, ponemos en un barrio una panadería, puede que próximamente se ponga una otra panadería en la esquina que viene y otra panadería en la otra esquina y tengamos más competencia. Entonces, eso es lo que analiza esta primera fuerza, que si nosotros al poner un negocio vamos a ser los únicos que vamos a estar dentro de un sector, por ejemplo, si hablamos de nuestra panadería, y qué tan probable es que hayan nuevos entrantes, o sea, nuevas panaderías que nos lleguen a hacer la competencia. Entonces, eh, ahí hay que ver qué tan posible es que entren otras. Y ahí es donde se hace el análisis de decir, chuta, si poner una panadería es complejo, pero no tanto como otras empresas. ¿Sí? Poner una panadería requiere cierta inversión, requiere tener un local, requiere contratar panaderos especialistas para que el pan quede bueno siempre, porque el pan sobre todo depende de la mano del panadero, entonces hay que contratar una buena persona que haga un buen pan eh, y hay que tener cierta inversión. Entonces aquí, por ejemplo, para nuestra panadería, yo en lo personal diría que es una amenaza, los nuevos entrantes son una amenaza moderada. Pueden que entren, pero no con tanta facilidad, porque igual requiere inversión, hay que poner plata. ¿Sí? ¿Me sigue la idea, no? De la competencia del Entonces, mercado. claro, analizar el mercado y decir, chuta, ¿qué tan posible es que me llegue competencia? ¿Ya? Si yo pongo una panera, ¿qué tan posible es que llegue otra? Y ahí es donde uno analiza, como les digo, ese aspecto quizás económico, es decir, chuta, ¿es fácil, es difícil poner una panadería? Entonces, si es difícil, yo sé que si yo lo hago, no es muy probable que lleguen más competidores, pero si ahora es un negocio muy fácil, a lo mejor yo me voy a poner a vender cubos o me voy a poner a vender helados, yo sé que puede que al otro día hayan 10 personas más vendiendo helados al lado mío. Entonces ahí sí la amenaza, sí hay una amenaza de nuevos entrantes, porque como el negocio es fácil de montar, tenemos una amenaza grande de que lleguen nuevos entrantes. Ahora, si es un Mm. negocio muy complejo, a lo mejor yo quiero dedicarme al arreglo de relojes de lujo y ese es el negocio que quiero montar. Ya un negocio que a lo mejor sí es fácil y a lo mejor no requiere una inversión grande, pero sí requiere especialistas muy calificados. Y a lo mejor yo soy precisamente la persona calificada para poder arreglar ese tipo de relojes, que no lo arregla cualquiera. Entonces ahí ya, los nuevos entrantes, esa amenaza de nuevos entrantes no es tanta amenaza. En cambio, nuestra panadería, por eso le decía, es moderado, porque a pesar de que se pueden crear, pueden haber nuevos entrantes, nueva competencia, es moderadamente complejo el que entre, porque insisto, requiere una inversión, eh,
Hay que tener los contactos, hay que tener un buen panadero, entonces se puede, pero requiere una inversión más o menos grande, pero no exagerada. ¿Sí me sigue la idea hasta ahí? Sí, sí, sí. Luego viene el tema de los proveedores. Y cuando hablamos de los proveedores, hablamos del poder de negociación de los proveedores, que es sobre la capacidad que tienen los proveedores para poner a la empresa bajo presión. Dependencia de pocos proveedores, accesibilidad a las materias primas. Aquí habla sobre qué tan dependientes somos de los proveedores. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos nuestra panadería, tenemos que saber qué tanto o analizar qué tantos proveedores, por ejemplo, hay de harinas, el tema de los molinos, porque las panaderías le compran directo a los molinos, porque les salga la harina más barata. Entonces tenemos que saber si aquí en Santiago, por ejemplo, hay un solo molino o dos molinos que son proveedores de harina, nosotros vamos a decir, chuta, nos tienen en las manos, porque si nosotros le queremos, por ejemplo, pedir que nos rebajen algo en la harina, nos van a decir que no, po. Y como no hay mayor competencia y a lo mejor los dos molinos tienen al mismo precio la harina, eh, chuta, no podemos hacer que nos bajen el precio porque no nos van a pescar. En cambio, sí tiene un alto de poder de negociación el proveedor, porque si el proveedor nos sube el precio o nos cambia las condiciones, por ejemplo, de que nos va a cobrar más para poder hacernos el traslado y llevarnos la harina a nuestro local, no tenemos mucho donde poder negociar nosotros, porque si nos sube el precio y nosotros le decimos, no, porque no te vamos a aceptar que nos sube el precio y nos vamos a cambiar a otro, tenemos la competencia que cobra lo mismo. Y eso pasa que se ponen de acuerdo. Entonces, o incluso si es el único proveedor, hay muchas industrias donde hay proveedores únicos. Por ejemplo, en minería hay proveedores únicos, entonces son casi un monopolio. Entonces ahí uno como no tiene fuerza para negociar con los proveedores. Si el proveedor me cambia las condiciones o me sube el precio, no puedo alegar mucho, no tengo mucho poder de negociación ahí yo como cliente. Y el proveedor, el que el que tiene las de ganar. Ahora, si yo veo que aquí en Santiago hay 10 molinos que están cerca del lugar donde nosotros vamos a tener nuestra panadería, si el proveedor me cambia las condiciones, me dice, no, sabes que te voy a subir el precio del delivery, o de llevarlo a nuestro producto, listo, nosotros negociamos con otros de los 9 y nos cambiamos a quien nos ofrezca mejores condiciones. Entonces, por eso, cuando uno va a emprender un negocio, hay que hacer este análisis de el tema de los proveedores, para saber qué tan dependiente soy de un proveedores o pocos proveedores, porque ahí ellos van a tener las de ganar si es que tenemos que negociar, ¿sí? Por eso hay que tratar de buscar un negocio en que uno no dependa de uno o de pocos proveedores, para poder acceder de buena manera y a bajo costo y bajo mejores condiciones a la materia prima que necesitamos para hacer nuestro negocio, en este caso nuestra panadería. No sé si me sigue con la idea. Sí, sí. ¿Sí? Y de esa misma manera está el tema de los clientes, que si teníamos el poder de negociación de los proveedores, también tenemos el poder de negociación de los clientes, que es la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, la dependencia de unos pocos clientes y el grado de dependencia. Por ejemplo, nosotros estamos en un lugar, por ejemplo, vendemos nuestro pan en un lugar donde hay condominios. Entonces, a lo mejor nuestra panadería depende de muy pocos clientes. A lo mejor no tenemos muchos. Entonces, esos clientes, si nosotros subimos el precio, se van a otra panadería, porque tienen hartas opciones para poder comprar. En cambio, si yo soy proveedor en donde soy el único, que pasa más o menos lo invertido, ahí nos ponemos en la posición del proveedor nosotros, eh, podemos negociar. Por ejemplo, un negocio un ejemplo súper decidor. Si yo, por ejemplo, eh, viene un cliente y, por ejemplo, hay empresas que que sus clientes son otras empresas. Entonces, si yo como proveedor de productos, por ejemplo, a empresas, mis clientes son dos empresas y mi negocio depende de vender las dos empresas, si viene una de esas empresas y me quiere negociar y forzar a bajar el precio, yo estoy en condiciones de decir, no, ¿sabes qué? Esto es lo que cobro, si te gusta bien, si no te gusta, cámbiate. A lo mejor no estoy en condiciones, porque a lo mejor si ese cliente se me va, pierdo de inmediato la mitad de mis ventas.
y eso me puede llevar quizá a la quiebra, ¿sí? Y ocurre mucho, sobre todo con este tipo de empresas que venden a otras empresas, que tienen un cliente súper fuerte que es el que casi eh, financia y hace sobrevivir a la empresa, al negocio. Entonces, si ese cliente, que es una empresa, me falla o se cambia, se acaba mi negocio. Por lo tanto, ese cliente para mí tiene mucho poder de negociación. Me puede pedir bajar el precio, me puede pedir mejores condiciones, me puede pedir lo que se le ocurra. Y yo no voy a tener mucho poder de negociación para decirle quizás que no o que la negociación esté a mi favor. Pero en cambio, las empresas de retail, por ejemplo, Falabella, París, todas esas, yo como cliente, si voy a comprar y encuentro que el precio está muy caro de algo, yo voy a poder negociar con el vendedor y decirle, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Quiero que me lo vendan más barato porque si no me voy a comprarlo a otro lado. El vendedor, ¿qué me va a decir? Ándate a otro lado. Y el poder de negociación ahí del cliente es casi nulo, porque esas empresas de retail tienen tantos clientes que uno se le vaya no le afecta prácticamente en nada. Entonces ahí el poder de negociación del cliente es súper bajo, porque insisto, si yo como cliente voy y reclamo porque sabéis que quiero negociar el precio, no sé, de este refrigerador porque y quiero que me lo bajéis 5 lucas y que intento negociar, el vendedor me va a decir no es el precio y cero negociación. Y si yo le digo no, que si no me lo bajáis, me voy a ir a comprar a otro lado que está más barato, el vendedor me va a decir vaya al otro lado donde está más barato. Entonces el poder de negociación es casi nulo. Sí, no sé si me sigue la idea ese tema de los clientes. Sí, sí, bro. ¿Sí? Luego está el tema de los productos sustitutos, que son amenazas de producto. ¿Qué son las amenazas de productos sustitutos? Son los productos que están siempre presentes y listos para reemplazar los productos de la empresa. Precios bajos de los sustitutos, número de sustitutos en el mercado. En eso hay que analizar. Eh, por ejemplo, para la panadería, para nuestra panadería, por ejemplo, ¿qué productos sustitutos podríamos tener? Podríamos, por ejemplo, tener los panes en bolsa que vende Ideal. Esos son productos sustitutos. No es el mismo producto, porque no es pan marraqueta, yuya, qué sé yo, sino que es pan de molde envasado, pero un producto sustituto, que puede hacer que la persona lo prefiera en vez de comprarme a mí. ¿Qué otro producto sustituto, por ejemplo, al pan? Por ejemplo, ahora, súper de moda las arepas. A lo mejor hay personas que ya comen arepa y no comen pan, y dejan de comprar pan por comer arepa. Entonces las arepas serían un producto sustituto para nuestra panadería. ¿Qué otro producto sustituto podríamos tener? Por ejemplo, los panes que se hacen, por ejemplo, de harina de no sé qué cosa, hacen de harina de, no sé, de harina de almendras, se hacen sin gluten. No sé, no estoy muy metido en ese mundo para ser honesto. Pero, por ejemplo, esos panes que son hechos sin gluten, también son productos sustitutos porque reemplazan a mi producto. O incluso los pastelitos. Todos los pastelitos que se venden en las almacenerías también son productos sustitutos que podrían mermar la venta de mi producto. ¿Qué otro ejemplo súper claro hay de esto? Aparte de nuestra panadería, que seguimos analizando. Las leches. Por ejemplo, antiguamente, hace un tiempo, hace años, era la leche y leche no existía. Lo más la leche de cabra. Era un producto que podía ser sustituto. Pero ahora, si te fijas, salió la leche de almendras, está la leche de avena, está la leche de coco, está la leche de un montón de cosas más. Entonces, esos son productos sustitutos que han estado entrando a la industria lechera. Entonces, hay que estar atento con esos productos sustitutos porque me pueden quitar ventas o incluso pueden hacer que yo desaparezca. Entonces, por eso ahora eh, las empresas de leche clásica ya venden y se suben al carro de esos productos sustitutos también. Ya no venden solamente productos de leche de vaca, sino que también estos productos de leche de soya, leche de almendra, leche de avena, y también los venden. Entonces hay que estar atentos con esos productos sustitutos cuando uno va a emprender un negocio, para saber cómo me pueden afectar. ¿Se entiende? ¿Rodi? Sí, dígame, Sí. porfa.
Y finalmente está la rivalidad de la industria, que habla ahí sobre que la rivalidad entre los competidores existente, la interacción entre los competidores de la industria debido a múltiples factores como la concentración de empresas para un mismo mercado y la existencia de grupos empresariales. Ahí ya, además de hablar de los posibles nuevos entrantes, que es la competencia que puedo tener, el poder de negociación de los proveedores, saber si dispongo de un proveedor o de muchos para saber qué poder de negociación van a tener estos, saber mis clientes, si voy a tener, si mi negocio va a depender de uno o de muchos clientes para saber qué poder de negociación van a tener esto. Y además de tener en cuenta los productos sustitutos que pueden afectar a mis ventas, obviamente, que es la quinta fuerza de Porter, el tema de la rivalidad en la industria, la rivalidad directa, los competidores directos que hay, para el caso de mi panadería, otras panaderías que se puedan presentar en el barrio. Entonces hay que analizar esa rivalidad porque va a existir, hay que Ah, analizarla, ver la ah, interacción que nosotros podemos tener con además, esas y además ver qué pasa gra- si en un negocio hay una concentración de empresas sobre un ok. mismo producto. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Y esa es la quinta fuerza, que ya es analizar la competencia misma. Y con estas cinco fuerzas de Porter, nosotros vamos a saber cuál es nuestra posición, ya no a nivel país, cuál va a ser el escenario que se va a presentar como lo hacíamos con el Pestel, sino que ahora nos vamos a meter y con el análisis de estas cinco fuerzas de Porter vamos a saber cómo vamos a estar posicionados nosotros en la industria, en particular donde nosotros queremos hacer nuestro negocio. Esa es la diferencia del Pestel con la de Porter. Insisto, el Pestel analizamos el escenario a nivel país donde nosotros vamos a estar. Y con las cinco fuerzas de Porter analizamos, nos vamos un poquitito más a lo particular y analizamos la industria donde nosotros nos vamos a posicionar. ¿Sí? Sí, Así que la idea está ahí. sí, sí, se entiende. Eso es. Entonces, Y lo último, que usted me lo nombraba que ya lo conocía, que el análisis fue, así que lo vamos a ver un poquito más rápido, que ya es un análisis mucho más particular. Entonces, con el PESTEL analizábamos el nivel macro, el escenario a nivel país, donde nos íbamos a posicionar. Con las cinco fuerzas de Porter íbamos a analizar la industria, ¿cierto? Y con el análisis FODA lo que vamos a hacer es analizarlo nosotros mismos como negocio para saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y las amenazas que tenemos al momento querer, eh, de querer, ¿ya? Entonces, si lo analizamos uno por uno, ahora sí, cuando hablamos de las fortalezas, primero, cuando hablamos de las fortalezas, estamos hablando de algo propio, algo que nosotros tenemos quizás como socio para nuestra panadería. Entonces, ahí el análisis FODA con respecto a la fortaleza, ¿a qué preguntas puede responder? ¿A qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? ¿Qué es lo que le gusta a nuestra organización, a la audiencia? Objetivo. Entonces, las fortalezas tienen que ver con lo propio que tenemos nosotros. ¿Sí? Fortaleza. ¿Qué hacemos bien? Estas no son las únicas preguntas, son preguntas tipo, pero pueden haber muchas más. Por ejemplo, para nuestra panadería, nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro panadero hizo un curso de panadería en Francia. Entonces, esa es una fortaleza porque sabe hacer muchos tipos de pan y tiene la técnica correcta para poder hacerlo. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una fortaleza. ¿Ya? Entonces, son cosas internas, cosas propias, en este caso de la organización. También están las debilidades, que también tiene que ver con lo interno. ¿Qué cosas nosotros somos débiles? Y para responder eso, también hay unas preguntas tipo que nos podemos hacer, que es qué iniciativas no funcionan bien y por qué, qué se podría mejorar y qué recursos podrían favorecer el rendimiento. Entonces, saber más o menos a lo mejor nuestra debilidad, a pesar de que tenemos la fortaleza, que tenemos un panadero que estudió en Francia y que sabe sé cómo hacer pan, el mejor de Chile. A lo mejor una debilidad es que no tenemos buena propaganda, no tenemos buen marketing. A lo mejor no hemos sabido mostrar el buen pan que nosotros tenemos. Entonces esa quizás puede ser una debilidad. O que no sabemos utilizar las redes sociales para poder sacarle partido y tener más ventas. A lo mejor esa puede ser una debilidad, pero que es propia. ¿Ya? Luego en el análisis FODA está lo que es externo, ¿ya? Ya lo que no es propio de nosotros, sino que lo que está en el entorno próximo. Por ejemplo, ¿hay a qué preguntas
podemos utilizar para poder hacer este análisis de las oportunidades? Es qué recursos podemos usar, perdón, para mejorar las áreas en las que tenemos debilidades, hay brecha en el mercado de nuestros servicios o cuáles son nuestras metas para este año. Entonces, por ejemplo, ahí hay oportunidades. A lo mejor una oportunidad es que, no sé, que podemos aprovechar es que hay fondos que para las pequeñas y microempresas. Y nosotros como somos, vamos a empezar como una microempresa, a lo mejor nosotros tenemos esa oportunidad que es externa, la podemos tomar, quizás para postular esos fondos y que nos financien nuestro negocio a nivel estatal. Entonces quizás esa es una oportunidad. ¿Y por qué oportunidad? Porque no depende de nosotros, es algo externo que nosotros podemos tomar. ¿Ya? Esa sería una oportunidad. Y finalmente, que también es externo, que son las amenazas, que responden a qué cambios en el sector son preocupantes, qué nuevas tendencias en el mercado se vislumbran, en qué área nos supera la competencia. Entonces, las amenazas tampoco dependen de nosotros, también son cosas externas. Por ejemplo, una amenaza para nuestra panadería, ¿qué podría ser? Que se ponga un supermercado, que se ponga el Jumbo al lado, porque nosotros sabemos que el Jumbo tiene una súper buena panadería y que los precios de la panadería son bajos. Entonces, a lo mejor eso sería una amenaza para nosotros, porque no depende de nosotros, es algo externo, pero que sí nos afecta. Entonces, esa es una amenaza. Y aquí, para ir terminando ya, tenemos el cuadrito, el mismo cuadrito FODA, pero visto desde otro aspecto, ¿sí? Sino marcando lo interno, lo externo, lo positivo y lo negativo que en el cuadrito anterior no aparecía. Si se fija, las fortalezas y las debilidades, arriba dice interno, entonces, como lo comenté, las fortalezas y las debilidades tienen que ver con lo propio, con lo que depende de nosotros como organización, tanto lo bueno o lo malo, fortalezas, debilidades, que es lo positivo a la izquierda, negativo a la derecha, que está marcado también. Y abajo, que dice externo, se refiere a las oportunidades y amenazas, que son cosas externas que nosotros nos pueden afectar tanto para bien o para mal. Y ahí es donde están las oportunidades que corresponden a lo positivo y las amenazas que corresponden a lo negativo. Y también ahí en las cuatro hay más preguntas que nosotros, más preguntas tipos que nos van a servir precisamente para poder hacer cada uno de estos análisis. Por ejemplo, la fortaleza, qué hacemos bien, qué dicen nuestros clientes o socios, qué les gusta sobre nosotros, en qué áreas superamos a nuestros competidores, qué es lo único, qué es único en nuestro negocio, etcétera. Lo mismo con las debilidades, qué podemos mejorar, con qué no estamos satisfechos nuestros clientes, en qué áreas nos quedamos atrás respecto a la competencia. Ahí hay preguntas tipo, más preguntas tipo. En las oportunidades sobre lo externo y positivo, de qué tendencia emergente podríamos aprovecharnos, qué fortalezas pueden ser valiosas para socios potenciales, de qué mercado adyacente podríamos aprovecharnos, hay localizaciones geográficas con una competencia menor, ¿cierto? Y con respecto a las amenazas, que son los aspectos negativos externos, qué está haciendo la competencia, cómo podrían nuestras debilidades dejarnos vulnerables, para qué tendencias del mercado no estamos preparados, qué problemas económicos o políticos podrían afectar a nuestro negocio. Y aquí hay más preguntas. Ahora, estas preguntas anteriores que acabamos de hacer o estas que están en el cuadrito son las únicas, no, no son las únicas. Son preguntas tipo que nos ayudan precisamente a hacer de mejor manera el análisis, pero no son las únicas. Podemos hacer muchas más preguntas que nos permitan precisamente poder vislumbrar, encontrar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero es en lo inmediato, en lo propio y cuando habla de lo externo, en lo externo también próximos que nos pueden afectar. ¿Ya? Y con eso tenemos prácticamente los contenidos de esta tercera unidad. No sé si tiene alguna duda, Rodri. No, 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 se interpretó muy bien todos los procesos y a qué va, a dónde quiere llevar. Entonces, lo que me interesa es que hagamos un resumen súper rápido si hablamos sobre a qué aplica cada uno de estos análisis. Si hablamos del PESTEL, dijimos que hablamos del escenario a nivel macro, a nivel país, nos permite analizar eso. Las cinco fuerzas de Porter nos permiten analizar el entorno de la industria en la que nosotros en la que estamos o en la que queremos entrar. Y el Ya, análisis FODA es un análisis que nos va a permitir saber en qué condición estamos nosotros mismos, tanto en lo personal como en lo externo próximo. Ahora, con con estos tres análisis que uno identifica fortalezas, oportunidades, amenazas, identifica las cinco fuerzas de Porter e identifica los seis elementos de Pestel, eh,
Uno, nos van a servir como herramientas para tomar decisiones, para realizar precisamente, se me olvidó la palabra, poder generar estrategias, ¿eso es? Generar estrategias para poder mejorar el negocio, implementar el negocio o hacer cosas nuevas con nuestro negocio. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Uno hace el análisis, pero estas tres herramientas nos van a permitir para obtener información para poder tomar decisiones. ¿Ya? Esa es la idea de estos tres análisis. Vale, profesor. Y con eso, como les decía, estamos con los contenidos de esta unidad. No sé si le queda alguna duda, así como para ir terminando ya. No, no, profesor Héctor, sé ¿Mm? que como le está clara la instructivo. Entonces, eso por Rodi. Ahí tenemos los contenidos de esta unidad. Recordarle que, si no me equivoco, el domingo, tiene plazo hasta el domingo para poder entregar precisamente eh, su evaluación de esta unidad 3 y que no se lo olvide. Ahí, como le decía, espero hoy día en la noche o a más tardar mañana subirle a la plataforma tanto la nota de su evaluación de la unidad 2 como la retroalimentación de la misma. ¿Ya? Ahí le voy a estar enviando un mensajito cuando esté todo listo para que lo pueda revisar. ¿Ya? Vale, vale, profesor Héctor, que tenga Así que eso por hoy. No le quito buen más su día. tiempo. Espero que esté bien y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ya, vale, cuídese, profe. Así que eso, nos vemos. Chao, chao. Chao.